Buenas, culés. Bienvenidos otra vez a la cueva. Dejad la cerveza un segundo en la barra, que hoy no vengo con paños calientes ni con eso de fuentes cercanas al entorno del jugador dicen que podría, eventualmente, en un futuro no determinado. No. Hoy vengo con nombres, con fechas y con un notición que en algunos sitios os van a contar en 2 líneas y de refilón, porque no les interesa que penséis demasiado en lo que significa. El PSG le ha puesto la pistola encima de la mesa a Ferran Torres. Fecha límite. Cuestión de días. Nada de tómate el verano para pensarlo, tranquilo, y ya. No. Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué el campeón de Europa, el equipo que se llevó la Champions con más presupuesto que 15 clubes de la liga juntos, tiene tanta prisa por un delantero que en el Barça algunos todavía consideran de segunda fila? Quedaos hasta el final, porque os voy a soltar 5 titulares que hoy están calientes en las redacciones de Barcelona y que muy pocos canales os van a poner encima de la mesa con esta claridad. Uno de ellos tiene que ver con un nombre que va a acabar en el Real Madrid y que le ha jodido la jugada por partida doble. Y el último titular es el que de verdad debería preocupar a la directiva, más que el propio Ferran. Pero vamos por partes, que aquí en la cueva no hacemos clickbait de esos que prometen y no cumplen. Aquí se cumple. Empezamos. Vale, vamos al lío. ¿Qué ha pasado exactamente? Según ha contado Sport, y esto lo han confirmado también en RMC Sport, que para quien no lo sepa es de las radios más fiables en temas de mercado francés, la dirección deportiva del PSG le ha trasladado a Ferran Torres que necesita una decisión. Ya. En cuestión de días, no en cuestión de semanas, no cuando tú quieras, tío, sin prisa. Días. Y esto, culés, no es una gestión cualquiera. Esto es el PSG, el campeón de Europa, el club que gasta en comisiones de agentes lo que el Girona gasta en toda la plantilla, diciéndole a un jugador del Barça: oye, o te decides ya, o seguimos con otro. Eso en el mundo del fútbol se llama presión de verdad, no la presión de Potocal que nos venden algunos agentes con sus notas filtradas a medios amigos. Y aquí es donde yo, como siempre, os voy a hacer pensar un poco más allá de la noticia bonita. Porque la pregunta no es solo, ¿se va Ferran o no se va Ferran? La pregunta de verdad es, ¿por qué el PSG tiene esa urgencia? Y la respuesta, culés, es una lección de manual sobre cómo se gestiona un vestuario de club grande cuando de verdad se sabe lo que se hace. Que no es precisamente lo que estamos acostumbrados a ver en la Ciutat Esportiva últimamente. Todo hay que decirlo. Contrato de Ferran con el Barça, hasta junio de 2027. Esos son 2 temporadas más. No es un jugador con la maleta hecha por contrato agotándose. Ojo, que esto también hay que aclararlo porque luego en Twitter cada uno cuenta la película que le conviene. Ferran tiene contrato. Lo que pasa es que el fútbol, como la vida, no va solo de papeles firmados, va de minutos, de confianza del entrenador y de si tú, jugador, sientes que tienes proyecto o sientes que eres el comodín de guardia por si se lesiona a alguien. Y aquí es donde entra la miga del asunto. Si el Barça mete un 9 de peso este verano, léase Julián Álvarez, aunque ya os adelanto que la cosa está muy cuesta arriba. Luego entramos en detalle. El papel de Ferran en el 11 de Flick se reduce todavía más. Y un jugador de 25 años, con la temporada que ha hecho, no se va a quedar de comparsa eterno. Eso lo entendería hasta mi cuñado, que de fútbol sabe lo justo pero de orgullo sabe un rato. Vamos a la chicha de verdad, porque aquí es donde la mayoría de canales se quedan en la superficie y nosotros, en la cueva, bajamos al sótano. El PSG no aprieta a Ferran porque se hayan enamorado de repente de su currículum. Aprietan porque tienen un roto de necesidad en la delantera que da hasta vergüenza ajena para un club de su presupuesto. Repasemos. 3 bajas, culés, 3. Apuntad, que luego hay examen sorpresa en los comentarios. Asterisco 1, Gonzalo Ramos, rumbo al Milan, el portugués, que llegó al PSG con cartel de killer, se ha ido a Italia. Y no es una salida cualquiera, es la confirmación de que en el proyecto de Luis Enrique, ya no está Luis Enrique, pero el estilo de juego que dejó sigue marcando la casa. Los delanteros puros de área lo tienen crudo si no encajan en el libreto de movimiento constante y presión arriba. Asterisco 2, Randal Kolo Muani, a un paso de la Juventus, otro que se marcha. Y este es un caso curioso, porque Kolo Muani llegó a ser titularísimo en la selección francesa, un tipo con gol contrastado, y en París ha acabado siendo pieza de recambio. Esto os lo digo porque luego hay gente que se cree que en el PSG todo es café con leche y sonrisas. No, ahí también se pudre gente en el banquillo, como en cualquier sitio.
La diferencia es que ellos tienen bolsillo para fichar al siguiente sin pestañear. Asterisco 3. Bradley Barcola, con el interés firme del Liverpool encima de la mesa, y este es el que más duele en París, porque Barcola es el que mejor encaja en el modelo actual: desequilibrio, velocidad, gol. Si el Liverpool se lo lleva, el PSG se queda con un agujero en banda que no es fácil de tapar ni con dinero, que ya es decir. Y por si esto fuera poco, culés, agarraos. Jean Diomandé, uno de los nombres favoritos de Luis Campos para reforzar ese ataque, está a punto de firmar por el Real Madrid. Sí, como lo oís. El Madrid, otra vez metiendo la cuchara donde nadie lo esperaba, se lleva a un jugador que el PSG tenía en su lista corta. Y esto no es un dato menor. Esto es la prueba de que ni el campeón de Europa se libra de que le virlen objetivos delante de sus narices. Que quede constancia, el fútbol moderno no perdona a nadie, ni siquiera a los que tienen las arcas del Estado catarí detrás. Así que sumad, 3 delanteros que se van, un objetivo que se les escapa al Madrid, y una plantilla que tiene que estar lista para el 12 de agosto, porque el curso empieza y no se puede salir a competir en la Champions vigente con la nevera del ataque medio vacía. Ahora entendéis la prisa, ¿verdad? No es capricho, es necesidad pura y dura. Y en el fútbol, cuando un club con ese dinero tiene necesidad urgente, aprieta. Aprieta fuerte. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Ferran Torres estos días. Aquí viene una parte que en la mayoría de resúmenes rápidos de 2 minutos os la sirven mal, con prisa, sin contexto. Según RMC Sport, si Ferran no se pronuncia rápido, el PSG tiene un plan B ya preparado. Charles de Ketelaere, el belga del Atalanta, y un tercer nombre que todavía no se ha filtrado. Ojo con esto, porque en el fútbol, cuando un nombre no se ha filtrado suele ser porque están cerrando algo gordo en silencio, o porque directamente están tanteando a alguien que igual ni se lo espera. De Ketelaere, para quien no lo tenga fresco, es un jugador que llegó al Milan con etiqueta de crack y se pegó un año horroroso, de esos que hacen dudar hasta al aficionado más paciente. Luego resucitó en la Atalanta de Gasperini, que para esto de resucitar carreras tiene un máster con matrícula de honor, todo hay que decirlo. Ese club saca petróleo de jugadores que en otros sitios se hunden. Así que si el PSG va a por él, no es un capricho, es una apuesta con datos recientes detrás. Pero, culés, aquí está la clave, y quiero que la grabéis a fuego: Ferran sigue siendo la prioridad. No es que el PSG tenga a De Ketelaere como plana y a Ferran como comodín. Es al revés. Ferran es la primera opción. Lo cual, dicho sea de paso, debería hacer reflexionar a más de uno en la directiva del Barça, porque cuando un club como el PSG pone a tu jugador como objetivo número 1 por encima de otros nombres con más cartel mediático, es que algo han visto. Y algo bueno, además. Y aquí me vais a permitir la reflexión de barra, la que a algunos les va a sentar como una patada en la espinilla. Llevamos años escuchando que Ferran Torres no es un 9 de garantías, que es un jugador de rotación, que sin Lewandowski el Barça sufre. Pues resulta que el club que acaba de ganar la Champions, con Luis Campos, que sabe de fútbol más que la mayoría de tertulianos de plató juntos, lo pone como prioridad absoluta para su delantera. A ver si al final el que no lo veía era el aficionado de sofá con el mando a distancia en una mano y el prejuicio en la otra. Pero aquí no acaba la cosa, culés, porque el PSG no es el único que le está calentando la oreja a Ferran. El Atlético de Madrid, sí, el Atlético de Simeone, también lleva semanas moviendo hilos. Y no de cualquier manera. Son Marcos Llorente y Marc Pubil los que están, en privado, intentando convencerle de las bondades de sumarse al proyecto colchonero. Esto es un dato que a mí, personalmente, me parece de los más jugosos de toda la noticia, y os explico por qué. Cuando un club mueve a sus propios jugadores para convencer a un objetivo, en vez de dejarlo todo en manos de agentes y directivos con corbata, es porque hay un vínculo real, una relación de vestuario, una conexión que va más allá del típico WhatsApp de fírmame que te conviene. Marcos Llorente y Ferran Torres coincidieron en la selección española, se conocen, hay feeling. Y eso en fútbol pesa. Pesa más de lo que la gente de despacho quiere admitir. Y fijaos qué panorama tan curioso. Tenemos al campeón de Europa por un lado, apretando con fecha límite. Tenemos al Atlético de Madrid, que es el eterno tercero en discordia en España, moviendo peones desde dentro del vestuario. Y tenemos, en medio de todo esto, a un Barça que de momento se limita a observar. Porque, seamos sinceros, culés, si de verdad Ferran fuera intransferible para el proyecto de Flick, ¿no creéis que ya se habría blindado la renovación? Se habría hecho ruido público,
¿Se le habría dado galones claros? Pues no. Silencio. Y el silencio, en el fútbol moderno, casi nunca es gratis. Vale, aquí toca hablar de fútbol de verdad, no solo de mercadeo. Porque para entender por qué medio continente se pelea por Ferran Torres, hay que repasar qué ha hecho esta última temporada en el Barça, y aquí es donde algunos se van a callar la boquita. Ferran ha firmado la temporada más completa desde que llegó al club. Y no lo digo yo por simpatía, lo dicen los números y lo dicen los partidos grandes. Ha alternado entre extremo y delantero centro según las necesidades del equipo. Ha dado ese salto de confianza que llevábamos años esperando desde que llegó de Manchester pagando 55 millones más variables, con aquella cláusula de 1.000 millones que en su día parecía sacada de una peli de ciencia ficción. ¿Se acordáis del Ferran de los primeros meses, verdad? El que caía en pozos sin fondo, el que reconoció públicamente que tuvo que ir al psicólogo para sacar la cabeza del agua. Aquello fue duro, y aquí en la cueva no nos vamos a poner ahora en plan solidario de telediario, pero sí que hay que reconocer una cosa, el tío se levantó. Trabajó. Y ha llegado a un punto en el que, con Lewandowski tocado por lesión, Flick no ha dudado en ponerlo de falso 9 en el partido más importante de la temporada contra el PSG en Champions. Y no defraudó, fue el que abrió el marcador. Un gol que nació de una recuperación tras error rival, con Lamine Yamal metiendo la zarpa, y Ferran rematando con oficio. Y esto, culés, es lo que en el mundo moderno del fútbol algunos se empeñan en no ver, porque prefieren el nombre bonito y el fichaje de escaparate antes que valorar al jugador que ya tienen en casa haciendo el trabajo sin salir en todas las portadas. Ferran no es el 9 que va a hacer 30 goles en solitario como Lewandowski en sus años dorados, nadie ha dicho eso. Pero es un jugador de equipo, versátil, que entiende los espacios, que se sacrifica, y que en los partidos grandes, cuando aprieta de verdad, aparece. Eso, para cualquier entrenador con la cabeza bien puesta, vale su peso en oro. Y no es solo la Champions. En Liga ya lleva goles importantes esta temporada, incluido un doblete al Getafe donde, dicho sea de paso, se marcó una de esas frases que a mí personalmente me encantan por lo directas que son. Dijo que el Getafe no propone nada y que hace muchas faltas. Y Bordalás, que para estas cosas tiene el gatillo fácil, le contestó con lo de siempre, lo del presupuesto, lo de 1.000 millones de diferencia. Bueno, culés, aquí un inciso de VAR. Que el Getafe tenga menos presupuesto no invalida la opinión de un jugador sobre cómo juega un rival. Esto de esconderse siempre detrás del argumento económico para no debatir de fútbol puro y duro es un vicio que llevamos arrastrando en España desde hace demasiados años. Se puede tener menos dinero y aún así jugar mejor al fútbol, o jugar peor con más dinero. El presupuesto no es un escudo para blindarte de la crítica deportiva. Pero bueno, eso ya es otro melón que abriremos otro día. El caso es que Ferran, con esta versión, no solo convence a Flick, convence a media Europa. Y eso tiene un precio, culés, y ese precio se llama el PSG te pone fecha límite porque no piensan esperar a que te lo curres tú con calma en tu casa. Y aquí llegamos al punto que de verdad me quema por dentro, culés, y que aquí en la cueva no nos vamos a callar aunque a algún directivo le siente mal el discurso. Asterisco Julián Álvarez está resultando extremadamente difícil de conseguir. Lo dice la propia información, no me lo estoy inventando yo desde la barra. Y Eli Junior Kropi está lesionado, con lo cual esa vía alternativa tampoco está lista para asumir minutos ya. Es decir, el Barça, a estas alturas del verano, con la temporada a la vuelta de la esquina, no tiene resuelto el problema del 9. Y esto, culés, no es normal en un club de la dimensión del Barça. No lo es. Llevamos hablando de la sombra de Lewandowski desde hace tiempo. El polaco ya no es el killer imparable de sus primeros años azulgranas, eso lo sabe hasta el que menos entiende de fútbol. Y en vez de haber resuelto el recambio con tiempo, con planificación, con esa cabeza fría que se supone que debe tener una directiva de club top, aquí estamos, a las puertas de agosto, dependiendo de si un chaval catalán de follos decide quedarse por amor a la camiseta mientras dos clubes europeos le ofrecen proyecto, minutos garantizados y, seguramente, un sueldo mejor. Y aquí es donde toca hablar claro, sin postureo de esos que solo quieren likes fáciles. El problema no es Ferran. El problema es una planificación deportiva que lleva demasiado tiempo yendo a remolque de los acontecimientos. Se dice fácil, vamos a por Julián Álvarez. Pero luego la realidad del mercado, las cláusulas, el fair play financiero y la negativa del Atlético de Madrid a soltarlo por menos de una fortuna, chocan de bruces con las cuentas del club. Y mientras tanto, el margen de maniobra se estrecha,
Y jugadores como Ferran, que si están ahí, que si compiten, que si dan la cara, ven como su futuro depende de decisiones ajenas que no controlan. Yo entiendo, culés, que hay gente que se me va a echar encima diciendo, tampoco seas tan duro con la directiva, que han hecho cosas bien. Y sí, se han hecho cosas bien, no lo voy a negar aquí como un fanático de bar que solo ve lo malo. Pero también hay que decir las cosas claras. Si tienes un problema evidente en la punta de ataque desde hace temporadas, y llegas a finales de julio sin haberlo resuelto, eso no es mala suerte. Eso es gestión mejorable. Y cuando la gestión es mejorable, los jugadores que ya están en casa, cansados de ser la solución de emergencia en vez del plan principal, empiezan a escuchar cantos de sirena de fuera. Es ley de vida, culés. No hace falta ser un lince para verlo venir. Ahora, no todo son malas noticias en este cóctel, que aquí en la cueva somos justos hasta cuando duele. Hay un dato que juega a favor del Barça, y que además explica bastante bien cómo se mueven las piezas del ajedrez en el mercado de fichajes. El PSG, de momento, ha descartado ir a por Eli Junior Kroupi. Y este chico, para quien no lo tenga ubicado, es uno de los nombres que Deco maneja como plan B en el ataque si la operación Julián Álvarez sigue estancada. El Bournemouth, eso sí, se mantiene firme en su negativa a venderlo este mercado, así que tampoco es que el camino esté despejado del todo. Pero al menos, culés, hay una amenaza menos. El PSG, con toda su necesidad urgente de delanteros, no va a pelear por este chaval. Eso le quita un rival de encima a Deco en esa carrera concreta. Y esto, si lo pensáis fríamente, es una pequeña victoria dentro del caos general. Porque el mercado de fichajes es así, no siempre ganas fichando, a veces ganas simplemente porque un rival descarta a alguien que tú también querías. Menos competencia, más margen para negociar con el Bournemouth con calma, sin la presión añadida de un club con el bolsillo sin fondo pujando en paralelo. Ojo, esto no soluciona el problema de fondo del ataque azulgrana, pero al menos aligera un poco la carga en uno de los frentes. Y aquí, culés, es donde me pongo el delantal de filósofo de barrio, con el codo en la mesa y la cerveza a medias, para hablar de algo que va más allá de esta noticia concreta. Llevamos años en el fútbol moderno viviendo un doble rasero que a mí, personalmente, me tiene hasta las narices. Cuando un jugador de fuera quiere venir al Barça, es un valiente que apuesta por un proyecto ilusionante. Cuando un jugador del Barça escucha ofertas de fuera, de repente es un traidor sin sentimiento de pertenencia. Y no, culés, la vida no funciona así. El fútbol es un trabajo maravilloso, con una pasión detrás que no tiene ningún otro oficio del mundo, pero un trabajo al fin y al cabo. Y todo trabajador, sea futbolista de élite o camarero de este mismo bar donde estamos grabando metafóricamente hoy, tiene derecho a valorar donde le van a dar más minutos, más proyecto y, sí, también más dinero. A mí me da exactamente igual la etiqueta de camiseta que algunos quieren colgarle a Ferran si al final decide irse. Porque la camiseta, culés, la sudan igual los que se quedan luchando por un puesto y los que deciden buscarse la vida en otro sitio donde les valoren más. Lo que no podemos hacer, y esto va también para cierto sector de la prensa que vive de la lagrimita fácil y del titular sentimentaloide, es exigirle fidelidad eterna a un futbolista mientras la propia entidad no es capaz de garantizarle ni un rol claro, ni una renovación con condiciones dignas, ni un proyecto ofensivo bien planificado. Y aquí entramos en terreno pantanoso, pero lo voy a decir igual porque para eso está este canal. Hay un discurso muy cómodo, muy de postureo bonito, que consiste en pedirle amor incondicional al jugador mientras la directiva juega al despiste con la planificación. Eso, culés, es tener la cara muy dura. Si quieres lealtad, dala tú primero. Si quieres que un chaval de 25 años, en el mejor momento físico y futbolístico de su carrera, rechace ofertas de la Champions y de un histórico como el Atlético, primero asegúrate de que él sabe, con certeza, cuál es su lugar en el proyecto. Y ahora mismo, con Lewandowski todavía en la foto, con la incógnita de si llega o no llega un 9 de garantías, esa certeza no existe. Y sin certeza, culés, no hay lealtad que aguante indefinidamente. Así de simple, así de duro, así de real. Vamos cerrando el análisis de fondo, culés, con lo que toca ahora, el calendario. El PSG espera que, si Ferran acepta, se pueda incorporar a la disciplina parisina el asterisco 12 de agosto. Eso os da la magnitud real de la urgencia. Estamos hablando de un asunto de días, no de semanas, no de ya veremos en septiembre. Días. Y esto obliga al Barça a mover ficha en paralelo,
porque no se puede permitir el lujo de perder a Ferran sin tener resuelto antes el frente de Julián Álvarez, o al menos una alternativa creíble ya cerrada. Si se descuidan, si dejan pasar el tiempo esperando un milagro con el argentino del Atlético, pueden acabar el verano con Lewandowski como única garantía real en la puntera del ataque, y eso, culés, sería un escenario de máxima alarma para cualquier aficionado con dos dedos de frente. Así que la pelota, ahora mismo, está en varios tejados a la vez. En el de Ferran, que tiene que decidir con la cabeza fría entre proyecto europeo garantizado en el PSG, cariño del Atlético con caras conocidas convenciéndole desde dentro, o quedarse en casa apostando por ganarse un puesto que hoy por hoy no tiene asegurado al 100%. Y en el tejado de la directiva azulgrana, que tiene que decidir si de verdad Ferran es intransferible, y si lo es, demostrarlo con hechos y no solo con silencios que se pueden interpretar de mil maneras. Vale, para los que os habéis unido tarde a la cueva, o para los que queréis el resumen de VAR en 30 segundos antes de que os llamen para la cena, aquí va el titular condensado. El PSG le ha dado fecha límite a Ferran Torres para decidir su futuro, con la idea de incorporarlo el 12 de agosto si dice que sí. La urgencia parisina viene de 3 bajas en ataque: Gonzalo Ramos al Milan, Kolo Muani rumbo a la Juventus, y Barcola con el Liverpool llamando a la puerta. Además, se les ha escapado Yan Diomandé, que ficha por el Real Madrid. Si Ferran no responde, el plan B de Luis Campos incluye a Charles de Ketelaere y un tercer nombre aún sin desvelar. El Atlético de Madrid también presiona por dentro, con Llorente y Pubil convenciéndole en privado. Y mientras tanto, el Barça sigue sin resolver el frente de Julián Álvarez, con Kropi lesionado como plan B, aunque al menos el PSG ha descartado pujar por el joven del Bournemouth. Ese es el mapa completo, culés. Ahora sí, toca lo que habéis estado esperando. Muy bien, culés, como prometí al principio del vídeo, aquí van los titulares que se están cocinando estos días en las redacciones y que hoy os desvelo con todas las letras, para que os adelantéis a la jugada antes que nadie. Asterisco titular 1 asterisco el Barça, contrarreloj, sin decisión de Julián Álvarez antes de agosto, activará un plan de emergencia para no depender solo de Lewandowski. Esto es lo que se cuece en Can Barça si la operación argentina sigue bloqueada. Asterisco titular 2 asterisco Yan Diomandé, la sorpresa blanca que deja tocado al PSG por partida doble. Pierde un objetivo de ataque y encima refuerza a un rival directo en Europa. Esto va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, porque el Madrid, una vez más, se cuela donde nadie lo esperaba. Asterisco titular 3 asterisco Marcos Llorente, el arma secreta del Atlético para convencer a Ferran Torres desde dentro del vestuario, con el aval de la selección española de por medio. Este titular es el que más morbo tiene para mí, porque habla de relaciones personales, no solo de dinero. Asterisco titular 4 asterisco Charles de Ketelaere, el plan B de Luis Campos que resucitó en la Atalanta y que el PSG vigila con lupa si Ferran dice que no. Un nombre que va a sonar mucho en las próximas semanas si la negociación con el español se enfría. Asterisco titular 5, y el que de verdad me preocupa como aficionado. El Barça, sin margen de maniobra económico para blindar a Ferran Torres con una renovación en condiciones, arriesga perder gratis a uno de sus jugadores más completos de la temporada dentro de menos de 2 años si no mueve ficha ya. Este titular, culés, es el que deberíais llevaros a casa hoy. Porque el problema no es solo si Ferran se va este verano al PSG o al Atlético. El problema real es que, si no se va ahora, el reloj del contrato sigue corriendo, y en 2 años nos podemos encontrar exactamente en la misma tesitura, pero sin ninguna opción de sacar un traspaso decente por él. Esto ya lo hemos vivido antes en este club, culés, y algunos parece que no aprenden. Y hasta aquí el análisis de hoy, culés. Como veis, esto de Ferran Torres no es solo una noticia de mercado más, es el reflejo de un problema mucho más grande que lleva tiempo cociéndose en el club. La falta de planificación clara en la delantera, la eterna sombra de Lewandowski, y una directiva que va a remolque de los acontecimientos en vez de anticiparse. Si os ha gustado el análisis de hoy, ya sabéis lo que toca: like, comentario y suscripción, que esto no se mantiene solo con buenas intenciones. Y en los comentarios os quiero leer. ¿Vosotros dejaríais salir a Ferran si llega un 9 de garantías, o creéis que la directiva se está equivocando de pleno dejando que llegue hasta aquí sin resolverlo? Yo tengo mi opinión, ya la sabéis, pero quiero la vuestra. Nos vemos en el próximo vídeo, que la semana que viene tenemos tema para rato con lo de Julián Álvarez, os lo adelanto ya. Cuidaos, culés. Visca el Barça, y fins la propera.